¿Tú crees que merece la pena pagar un máster de 30.000 euros? EY me llamó también cuando iba a empezar a trabajar en Enfoque. Y yo hice todo el proceso, pero al final me ofrecían un puesto de becario por 500 euros. Y yo dije, después de hacer un máster, no paso por ser becario por 500 euros. Volver a Murcia con un sueldo de Europa no está al alcance de cualquier empresa murciana. Es decir, lo que quieren es que el nuevo trabajador de Revolut sea mejor que la media de los que están. Una entrevista de trabajo es un trabajo en sí. Uno de los principales errores que cometía yo al principio era que yo iba a las entrevistas e iba como vengo al podcast. Aquí como me creo que voy a echar el rato. Y no. O sea, directamente Revolut te habló por LinkedIn. Sí. ¿Un consejo que le darías a alguien de ADE que nos esté escuchando y que diga, ¡buah, me encantaría trabajar en finanzas, pero estoy en la Universidad de Murcia! El consejo que yo siempre doy es que para mí tiene que haber solo dos tipos de personas, de estudiantes. La generación mejor preparada. Muy buenas, hoy estamos con José, estudiante de ADE bilingüe en la Universidad de Murcia, que con solo 25 años trabaja en el equipo de inversión de Revolut. Vais a flipar, vais a flipar, en serio. Pero antes de empezar, lo de siempre, el podcast anterior lo ha petado, o sea, estoy infinitamente agradecido, de verdad. Seguid suscribiéndoos y así puedo seguir trayendo perfiles así de chulos, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la entrevista. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir, Nada, tío. gracias a ti por invitarme. De verdad. Bueno, José no es el típico colega porque le saco 37 años por lo menos, pero lo conozco porque me han hablado muy bien de ti, personas de tu círculo que se chocan con el mío, tío. Bueno. Por eso nos conocimos. O sea que es súper guay. Para empezar por algún sitio, tú estudias ADE bilingüe Sí, y decides irte a Madrid al Instituto de Estudios Bursátiles. así es. ¿Por qué? Pues yo cuando estaba en tercero de carrera, terminando ese curso, yo empecé a tener un interés muy fuerte por el mundo de la inversión, finanzas, mercados financieros en general, y al final empecé un poco a investigar. ¿Por alguna asignatura en concreto? Dime que no fue economía financiera avanzada, tío. Que No, fue porque EFA. esa fue en cuarto. Fua. Esa es de cuarto y me gustó la parte de derivados financieros, pero tengo que decir que el interés empezó de antes. Al final no tengo ningún momento que me hizo ahí un punto ahí de ruptura, pero me empezó a picar el gusanillo y entonces empecé a ver que universidades o escuelas de negocios eran buenas para poder seguir especializándome. ¿Y qué máster hiciste? Hice el máster de Finanzas Internacionales en el IEB. Al final, por todo lo que buscaba en Google, veía que era la mejor escuela de negocios a nivel de finanzas y la verdad que me atrajo mucho poder estudiar ahí. Tío, yo no tengo ni idea de ese tipo de máster enfocado en finanzas. ¿Entra cualquiera a hacer ese máster? O sea, ¿con dinero puede entrar cualquiera? No. ¿O hay un proceso de selección? No, hay procesos de selección, depende de la escuela de negocios, pueden ser más duros o menos, hay algunos que te piden el GMAT, que es un examen un poco específico, o tener el CFA1, una certificación financiera de bastante nivel. En este caso no se necesitaba ninguno de esos requisitos, pero sí se pedía, tenías que hacer un examen de finanzas, un examen de inglés, puesto que todo el máster era en inglés, y después tenías que realizar una entrevista con el director del máster, que era como el último filtro para determinar si entrabas o no. ¿Tienen en cuenta también la nota media del expediente? O sea, ¿hay Sí. un mínimo? Allí no hay un baremo, por lo menos que sea conocido, pero para todas las escuelas de negocios, si tienen menos, se suele decir menos de un 8 con algo, es muy difícil entrar. Pero, Sí. o sea, bueno, no lo sé, y supongo que tú tampoco sabrás responderme, pero si se da el caso de que a alguien le encanta el tema de finanzas y todas las asignaturas de finanzas de la carrera tiene un 10, pero luego las de contabilidad o marketing tiene un 0, o sea, o tiene un 5... Quizás ahí a lo mejor en la entrevista que tienes con el director todo es vendible, porque al final ellos te piden en el currículum y hay expedientes muy variopintos. Por un lado tienes gente que viene de trabajar 3-4 años en consultoría y quiere hacer una transición hacia un punto de vista, hacia un ámbito más financiero, y otros como yo que no hayamos trabajado nunca. Entonces a lo mejor cada uno tiene que saber vender cuáles son sus aptitudes más valiosas y a lo mejor podrías ir por ese lado y conseguirlo. Eso es. Y, tío, ¿qué precio tiene el máster en el IEB? Ese máster costaba 31.000 euros. Al final estás haciendo
estás en clase con profesores que son de los mejores del sector, sobre todo a diferencia de lo que a lo mejor puede estar acostumbrado una persona que a lo mejor venga a la Universidad de Murcia. No son académicos, son profesionales del sector. Estamos hablando de gente que a lo mejor puede conocer el nombre de Daniel Lacalle, que es un Hostia, economista que a lo mejor lo pueden conocer de la televisión. seguro, de la Entonces, sexta. de la sexta, efectivamente, aquellos debates tan interesantes que tenía. Em, entonces, ahí tienes gente que son gestores de fondos de inversión, private equities, que han trabajado en banca, en M&A. Entonces, el poder trabajar y que ellos te digan cómo se trabaja en la realidad, cómo se lleva todo a la práctica, es un valor añadido muy bueno. ¿Tú crees que merece la pena pagar un máster de 30.000 euros? Depende porque a lo mejor si vienes de un... Si tus orígenes son a lo mejor en una ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, quizás nada más terminar la universidad ya puedes entrar a ciertos puestos a través de prácticas que te faciliten todo. Pero en la Universidad de Murcia, la que el acceso a empresas, digamos, top, más allá de las dos Big Four que tenemos, está muy limitado, es muy difícil entrar a esos puestos. Entonces, una manera de, por un lado, conseguir un conocimiento financiero muy específico que aquí no lo tienes, y por otro, tener una red de contactos muy, muy amplia que te pueda ayudar luego a moverte de un lado a otro. ¿Y sabes si hay alguna beca en el máster? Porque creo que esto seguro que le interesa a los que nos Sí, estén oyendo. sí, sé que becas hay. Hay becas tanto por rendimiento académico, por calificaciones, por recursos económicos, si no me equivoco, y también por movilidad. Esto suele estar, yo por la experiencia que tengo, al final casi todas las becas iban destinadas a gente que venía del extranjero, porque al final todo este tipo de escuelas de negocios intentan atraer mucho al estudiante de mexicano, argentino y demás, Sí, que está buscando una entrada al sector financiero europeo. exacto. Y además te vienes con visado de estudiante. Efectivamente, entonces ya después puedes empezar a trabajar y yo sé que que haya mucha gente de ese perfil que consiga la beca, no fue mi caso. Desgraciadamente no tuve la suerte. Bueno, tío, tú que has estudiado en la Universidad de Murcia, ¿crees que el máster es un reto académico tal como lo plantean o es más una plataforma de networking para conocer gente? Las dos cosas. A ver, el máster no es algo en lo que la gente vaya para ver si apruebo o no. Lo normal es que un máster la gente lo apruebe y sin problema. Pero en este caso, para mí sí fue un reto porque la manera en la que se planteaban las calificaciones no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado. Aquí son trabajos continuamente, tienes trabajos sobre todo en equipo, a la hora de hacer pueden parecer tonterías de presentaciones o manejo de Excel, pero es que esto es a lo que te vas a enfrentar en tu día a día. A mí nadie me había enseñado a cómo hacer a lo mejor una presentación de manera Profesional. más profesional, efectivamente, Eso más es. vendible. Ahí sí estás acostumbrado a trabajar codo con otros equipos y con gente de otros perfiles que eso con tu currículum, tu expediente, la Universidad de Murcia no lo tienes. Pero al final lo más importante, y quizás ha sido algo que he aprendido a posteriori, que yo no me enfoqué tanto, era el crear esa red de contactos, porque al final eh, una persona te va a recomendar a otra, va a recomendarte un proceso de selección, cuando estés en una empresa vas a recomendar a tu amigo, Claro, entonces al final la red de contactos claro. es muy, muy, muy importante. Sí, y aparte, que eso, que yo creo que si destacas y encima los profesores que vienen no son los típicos académicos que están ahí metidos en el departamento de Sí, finanzas, si viene el gestor de un fondo y justo se abre un proceso de selección y necesitan contratar a sí, alguien y ven que José en el máster es la así es. leche, pues tío, Sí, así es. Al final es el boca a boca. Como exacto, suele aplicar a todo y es muy recomendable el tener gente que te pueda recomendar, igual que luego tú puedes recomendarles a ellos. eso es. ¿El máster duró un año o dos? Un año y medio. Un Fue año y un medio. año de septiembre del 22 a julio del 23 y luego teníamos 6 meses para hacer el TFM, que por ejemplo, para que se vea una diferencia con lo que estamos acostumbrados, era en grupos. Aquí es un TFM grupal porque lo que buscan precisamente es eso, es ser capaz de trabajar con otros y Bueno, ampliar todo ese tipo de... y que fomenta el networking y Sí, sí, tal. al final lo Ostras, que... si en el grupo te toca un tío que luego acabe de Correcto. financiero en Revolut, pues tío, Claro, claro, todo al final uno va claro, tirando del hilo y es muy fácil luego poder moverte. Lo que buscan es que no quieren que te quedes tú en tu casa estudiando, eso no es lo que buscan, buscan claro.
que tú seas capaz de relacionarte, porque al final el sector no es tanto de cuando a lo mejor estás en un punto más junior, sí se puede primar el ser capaz de picar datos y demás, pero al final lo que tú vas buscando es el gestionar personas, el explorar ámbito comercial, el que tú ser capaz de generar negocio para tu empresa. Justo lo que decía, lo que comentaba Jaime en el episodio Sí, anterior, sí, que es que efectivamente, llega un punto ya que tocas techo, como no tengas un poco de red. efectivamente. Vale, y en el máster, ¿en qué momento hiciste las estancias en el extranjero? Sí, sí, porque no lo he comentado, pero efectivamente en el máster, que una de las cosas que más me atraía era que tenía 3 estancias en el extranjero en prácticamente las universidades de más prestigio a nivel mundial. Primero tuvimos 2 semanas en la Universidad de Wharton, en Pensilvania. Luego ¿Es la típica universidad americana que se ve sí, en las pelis? sí, sí, efectivamente. Recuerdo porque yo, claro, una persona que viene a la Universidad de Murcia, Claro. que yo vivo prácticamente en la huerta, que vamos, yo veía eso, eso parecía un congreso, el Congreso de los Diputados, tenías unos sillones, Ah, que las eran, clases eran así, tal sí, cual. sí, 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 Hostia, yo tenía, me refería al tema campus. O sea, yo me lo imagino ahí con césped, no, la claro, gente sí, tirando el sí, sí, sí. frisbee. Sí, sí, no, Hostia, tal tío. cual. Es que eran ciudades. Cada Qué campus guay. era una ciudad entera. Luego dentro, como digo, eran todo sillones, te servían como si fueses tú un congresista americano. O sea, es que no Claro. tiene ningún tipo de sentido. Y luego lo que era la enseñanza es otro mundo. Es una manera muy, muy, muy distinta de enseñar y al final vas cogiendo píldoras de un sitio de otro y al final te abre completamente la mente. ¿Y dónde fue? ¿Fue en Estados Primero fue Unidos? aquí en Wharton, Estados Unidos. Después tuvimos una semana en la London School of Economics y luego tuvimos otra semana en la Chinese University of Hong Kong. Estuvimos en Hong Kong también y lo bueno es que en todas teníamos estancias también, visitábamos empresas. Por ejemplo, visitamos el Citibank en Nueva York, visitamos BVA y Santander en Nueva York también, HSBC, un banco en Hong Kong. Quiero decir que Qué guay. estar en esas empresas y hablar con a lo mejor el director financiero de cada una es que era un privilegio que eso lo valoras en ese momento y con perspectiva lo valoras aún más. Claro que sí. El máster, y ya dejamos ya de hablar del Sí, máster, ¿el máster te incluía también prácticas o no? el máster no incluía como tal prácticas, porque al final ellos lo que te generan es una bolsa de trabajo muy amplia. Ah, vale, tiene una bolsa de trabajo. Sí, ellos al final constantemente van publicando ofertas, ellos que al final les llegan. Por ejemplo, yo cuando he estado en alguna de mis, después hablaremos, por ejemplo, en EY, y necesitábamos algún becario, algún junior, yo llamaba al IEB y decía, necesito una plaza, mira a ver quién me puedes mandar de ahí. Entonces, al final, continuamente te van llegando con la red de alumnos y, y entonces muchas veces o puedes empezar a trabajar de prácticas o puedes empezar a trabajar con contrato indefinido, depende de lo que tú Vale. busques y lo que Pero que encuentres. no te hacen pasar por el típico No, trámite de no, no. prácticas obligatorias, No, no. 50 horas, tenemos el convenio con estas empresas, no No, hace no, no, falta. no. No, no, ni Vale, mucho menos. pues mejor. Y ahora que tienes experiencia en finanzas, que Sí. tienes el CFA 1 y el 2, que ahora lo comentaremos, y que has hecho el máster, a nivel profesional, ¿qué te abre más puertas? ¿Tener el CFA, uno de los dos, o el máster en el IEB? Pues muy buena pregunta. Yo diría que para alguien que viene, por ejemplo, de Murcia, creo que el máster es un valor añadido por el tema de la red de contactos. Digamos que a nivel de conocimientos, el CFA es algo abismal. Más o menos, el nivel 1 del CFA es equivalente a un máster de finanzas, más o menos, pero lo que te da a nivel de contactos el IEB, Vale. la red de alumnos, es muy amplia. Entonces, ahí yo creo que pesa. Pero ahora, eh, una persona promedio, es cierto que 30.000 euros es algo que está totalmente fuera del alcance de la mayoría de estudiantes. Entonces, yo entiendo que una manera barata y el poder acceder a los mercados financieros a nivel de España o el extranjero, el CFA es un must. ¿Cómo de posible es preparártelo solo y en cuánto tiempo récord? Eh, O sea, si uf, alguien decide dedicar el año y medio ese del máster a prepararse el CFA, ¿puede sacarse el mm. 1 y el 2? Más o menos se suele decir que tardas unas 350 horas. En cada uno de los En cada niveles. nivel. Yo le he dedicado, porque tengo ahí un calendario en el que me voy cada día apuntando el número de minutos exactos que estudio. He dedicado 400 horas para el 1, 400 para el 2 y tengo planificadas esas para el nivel 3. Entonces, al final es
con esas 400 horas es muy probable que tú lo apruebes. Ahora es ser capaz tú de organizarte. Si no estás trabajando, es algo que es conseguible. La dificultad que tiene el CFA es que tú, para tener los 3 niveles, luego te exigen tener 4 años de experiencia. 4 años. 4 años. Entonces, todo el mundo lo hace mientras está trabajando. No aporta mucho valor si lo haces sin trabajar. Vale, vale. Vale, volviendo un poco a tu recorrido. Digamos que terminas el máster ¿Sí? y empiezas a trabajar en Enfoque. Sí, así ¿Qué es. hacías en Enfoque? ¿Cómo te llega la oferta? La oferta me llegó a través del IEB. Me hablaron desde el departamento de orientación, me dijeron que estaban interesados, que habían dado mi currículum y que estaban interesados, y me llamaron desde Enfoque, y el proceso de selección fue muy rápido porque básicamente fue una entrevista telefónica. Me dijeron las condiciones, me dijeron que mis aptitudes y mi currículum les encajaba con lo que buscaban, y para adentro, ¿Y como aquel que dice. cuánta gente había trabajando ahí en Enfoque? O sea, ¿era una consultora grande o eran Sí, pequeñas? más o menos éramos, a lo mejor me estoy dando un triple, pero cerca de 1000 personas. Yo creo que más o menos podemos ser. Y te fumaste el proceso de selección con una llamada, ¿no? Pues, Pues ya está. Ahí tenéis los 30.000 euros del máster, tío. no sé si era la tónica en todo el mundo, no lo sé, no te sé decir, pero en mi caso sí fuese, porque el máster, tengo que decir que fui el número 1 de la promoción, y entonces Claro. al final todo eso no es pagar, es también luego Claro. el tener ese valor añadido siempre. Claro. Muy bien. Y ahí, por lo que preguntaba cuáles eran mis principales tareas, yo trabajaba asesorando en riesgos financieros a bancos. Es decir, digamos, los BVA, Santander y demás de turno, y bancos de menor entidad. Lo que hacíamos era qué riesgos puedes tener a la hora en la liquidez de tu banco. Es decir, si la gente quiere rescatar su dinero, cuánto riesgo me puede suponer, si los tipos de interés suben o bajan, qué riesgo puede impactar en mi negocio. Y luego también desarrollábamos lo que se llaman modelos comportamentales. ¿Y qué será esto? Por ejemplo, algo muy curioso. Tú, la cuenta corriente, el dinero que tú tienes en tu banco, en tu cuenta del Sabadell o lo que sea, tú lo puedes retirar en cualquier momento. Entonces, los bancos tienen una serie de modelos en los que modelizan, por decirlo de alguna manera, cómo se va a comportar el cliente promedio, cuánto va a rescatar cada mes, cuánto va a aportar cada mes. Entonces, me encargaba con otros compañeros de modelizar todo eso y ser capaz de dar a algo incierto una pequeña certidumbre, por decirlo de alguna O manera. sea, todo estimaciones. Supongo que todo eso sería con algoritmo, programando. Todo, sí, yo hacía la parte más funcional, y luego tiene una compañera que traducía todo eso a Python. ¿Ah, Porque, sí? claro, ¡Ostras! yo me dedicaba a calentarme la cabeza junto con mi senior para aquel entonces, que se llamaba Roger, le mando un saludo de aquí. Y luego teníamos a una compañera que era la que ella no entendía mucho lo que estábamos haciendo. Era simplemente cómo paso lo que tú estabas diciéndome y estabas montando en Excel en algo automatizable para todos los años poder Qué correr el guay. modelo. Qué guay, joder, pues muy buena experiencia, de primeras. Para ponerle los pies en la tierra a todos nuestros oyentes, Sí. que seguro que son unos súper motivados de las finanzas, como yo en parte, una persona que termina un máster en finanzas, ¿qué empieza cobrando en una empresa donde su primer curro es modelizar modelos de comportamiento y estimaciones del consumidor para el riesgo del banco? O sea, Jolín, lo has definido mucho mejor que yo, ¿eh? bueno, Pues, a ver, los sueldos son bajos. Los sueldos, y eso que estás en Madrid. El sueldo en ese caso eran entre 24 y 28.000 euros. Digo ese rango porque dependía todo. Dependía si venías con máster. En mi caso no era con máster. O sea, era con un máster, entonces por eso tenía un sueldo un poquito mayor. Pero es ese rango. Y es un rango que es muy estándar para todas las consultoras, sean de lo que sean. Ya puede ser una Big Four, ya puede ser de bancos. Al final es algo que está muy definido y es algo que es difícil de no sé, romper esa rigidez. tío, no sé si viste el vídeo este del intermedio que se hizo súper viral de una chica que la entrevista en la puerta de la facultad y dice, yo soy estudiante de Derecho y ADE. Y dice, Sí. ¿cuál esperas que sea tu primer salario? Y dice, pues 3.000 euros netos al mes. Y claro. Y luego que en España creo que también hay mucha confusión
a la hora de pasar de bruto a neto. Sí, bueno. Porque a lo mejor la gente le dice 25.000 y dice, ostras, 2.000 y pico euros. No. Con 25.000 euros no. Está muy, muy lejos de los 2.000, ¿eh? Muy, muy Exacto. lejos. Y en Madrid con eso no te da para nada, ¿eh? No. ¿Tú te sacas el CFA, el nivel 1, Sí. estando trabajando en esta Sí, primera en consultora? Enfoque, sí, efectivamente. Y ahí notas que das un salto dentro del organigrama a nivel responsabilidad, salario y tal, ¿o? Sí. Para ser sincero, sí, porque yo en el nivel 1, tanto el máster como el nivel 1, me dieron unos conocimientos muy sólidos y eso hacía que pudiese empezar a destacar dentro del equipo de juniors que teníamos. De hecho, yo entré en septiembre y en mayo, casualmente, se marchó la manager del equipo y despidieron a 3 compañeros. Entonces, prácticamente me pusieron a mí a gestionar el equipo cuando yo era el propio junior y me pusieron a gestionar. Entonces, pues al final, cuando ven a alguien con interés, a alguien con conocimientos, da igual de dónde vengas, que te van a dar la oportunidad. Y sobre todo es siempre saber, todas las oportunidades vienen de una percepción de un riesgo. Si tú no ves que hay, si todo está muy calmado, muy fácil, muy tranquilo, no vas a tener esa gran oportunidad para poder demostrarte. Entonces a mí esa exposición me dio mucha visibilidad con socios, con senior managers. Entonces ahí empezaron a lo mejor más a conocerme y entonces empezaron más a valorar mi trabajo. Exacto. Entonces, ya ahí Sí. fue cuando ya tuve mi primer ascenso en junio O prácticamente. sea, que se juntó todo, Sí. que hubo cambio en la Movimiento. plantilla, Sí. por no decirlo de otra forma, y que tú justo también coincidía que te habías sacado el CFA y tal, y podías Sí. justificar también, ostras, pues está aquí Efectivamente. José, que aparte de que se ha ido la gente o tal, Sí. bueno, pues tío, si es que, a ver, pero es lo que otra vez lo volvemos a repetir siempre en el podcast, si haces cosas, pasan cosas. O sea, Sí. si tú no hubieras hecho el CFA, Sí. no estás ahí en el momento, No, entonces... claro, es siempre hacer lo que parece menos evidente y lo menos cómodo, porque al Exacto. final lo cómodo cuando has terminado el máster, después de estar estudiando en la universidad, máster, estás en Madrid, empiezas a trabajar, lo normal es decir, Me acomodo yo me aquí, olvido, exacto. yo voy a mi trabajo todos los días y a las 7, 8 me voy. No, pero es siempre intentar hacer algo distinto para seguir añadiendo valor y seguir diferenciándote de los demás. Totalmente. Vale, entonces, ¿estás ahí? ¿Cuánto tiempo estás ahí? ¿Y qué pasa con EY? Pues claro, yo entré en septiembre del 23, me ascendieron a senior en junio del 24 y a los 2 meses, 2, 3 meses, al volver de verano, sobre septiembre-octubre, me llaman de EY. Esto no lo había dicho, pero es que es interesante porque EY me llamó también cuando iba a empezar a trabajar en Enfoque. Y yo hice todo el proceso, pero al final me ofrecían un puesto de becario por 500 euros. Y yo dije, después de hacer un máster, no paso por ser becario por 500 euros. ¿Cómo son, eh? Entonces yo cogí y me fui a Enfoque y aquí me volvieron a llamar. El mismo equipo, que había hecho ya los 5 entrevistas para becario, entonces me llamaron y me ofrecieron un puesto de senior 2. Más o menos la gente que más o menos esté dentro del sector de la consultoría, los rangos tendrá más o menos van de Junior 1 a Junior 3, Senior 1 a Senior 3, 4 y luego ya Manager. Entonces aquí me ofrecieron ser Senior 2. Hice las entrevistas con el socio, la Senior Manager y demás y no me lo pensé. No me lo pensé porque era un puesto de asesoramiento financiero. Por aquel entonces estaba buscando ya algo. O sea, pero era dentro de EY, no era ni auditoría, ni DIU, ni No, M&A, ni nada. Era no. consultoría financiera pura. Sí, digamos que sí, estábamos dentro del paraguas de auditoría, pero no hacíamos auditoría. Al final prestamos asesoramiento financiero y lo que se llama el risk management a empresas. Para lo que decíamos antes de riesgos de tipo de interés, liquidez y demás, al final para aplicado a todo tipo de empresas. Te viene un bicho del IBEX 35, oye, necesito cómo me puede afectar en los tipos de interés a mis préstamos que tengo. Quiero saber, quiero que me ayudes, ahí entrábamos Muy bueno, nosotros. muy bueno. Claro, y justo, además, si eso coincidió, fue cuando empezó a ver las variaciones en el Euribor, que se disparó y tal. Efectivamente. Buah, tío, que Sí, ahí sí, te lo sí. pasarías bomba, macho. Claro. O Sí, sea, sí, mucho sí. curro entiendo, pero bueno. No, o sea, al final es que. Tirándole al Excel ahí a la fila hasta el Efectivamente. final. Muy bien, Sí, muy sí, bien. sí. No, Qué chulo. mi experiencia en EY fue muy buena. Yo me lo pasaba muy bien.
todo el equipo estaba muy unido y la verdad que nos pasaban muchas risas. Muy bien. Vale, lo vamos a decir así. En 6 meses pasaste de senior a manager. Sí, claro, yo entré en enero del año pasado, entré en enero del 25 y también es que todo, al final, mi vida a nivel laboral ha sido muy, muy curiosa porque yo entré y el día que entré, la senior manager dijo que se iba y los dos managers dijeron que se iban también. Y dije, pero vamos a ver yo dónde me he metido. Entonces, claro, nos pasamos a ser una estructura de socios, dos senior managers, dos managers y juniors, a entrar yo como senior y después que estén los juniors. Entonces, claro, Y ya los socios. y ya luego un senior manager y un socio. Entonces, claro, ahí se me quedó, como por decirlo así, todo el bosque despejado, no tenía nadie presente por encima y era yo el encargado de actuar como manager, porque yo iba a ser el encargado de la gestión del equipo, no tanto de la parte comercial al principio, pero luego ya se me empezó a introducir un poco y, y entonces, al final, otra vez igual. Las primeras semanas fueron muy complicadas porque, lo podéis imaginar, entras en una Big Four de cero, se te van todos los que están por encima que te pueden un poco facilitar la Buah. adaptación. Y aquí tienes la mitad de los proyectos, continúa. Correcto, claro. Nosotros teníamos lo que se llama un backlog, un número de proyectos. Cuando hacíamos los repartos el primer día al llegar, a lo mejor podían ser 50, 60 clientes. Claro, yo llego ahí y empiezan a darme nombres de clientes, sobre todo empresas grandes, de IBEX 35 y demás, y digo, pero poco a poco, poco a poco. Pero claro, aquí se empezaron a ir y aquí es todo de golpe. Claro. Entonces, al final así es como uno aprende. Joder. Aprende a base de O sea, palos, de... comprimiste 3 años en uno, pues ya Sí, está, sí, tío. Es no, que no. pues haces un por 3. ¿Cuánta gente había en el equipo que liderabas? ¿Y qué edad tenías tú y qué edad tenía la gente del equipo que liderabas? Claro, pues, yo tenía 24 años, porque soy del 2000, y los cumplí en diciembre, entonces tenía 24 años y aproximadamente pues éramos, que depende, porque es verdad que al final hay bastante rotación en el equipo, entonces había épocas en las que éramos 5, 6, 7 y en algún momento podíamos ser 8. Excepto algún becario que al final sí tenía 22, 23 años, la gran mayoría tenía o mi edad o eran mayores. Varios tenían 28, 27, 28 años y los más pequeños, los demás juniors es que tenían mi edad. Entonces era una situación que era bastante curiosa porque dices, jolín, ¿cómo voy a llegar yo y voy a empezar yo a gestionar y a mandar a gente que está... ¿Cómo se hace, tío? ¿Cómo se lidera a gente que es mayor Pues que tú? al final es siendo muy cercano. Yo soy una persona muy cercana. Sé al final por lo que están pasando, porque yo también he sido junior, aunque haya Menos sido un tiempo. proceso muy, muy rápido. Y entonces ahí lo bueno es que éramos un equipo muy unido. Al final comíamos todos los días juntos, que aunque parezca una tontería, te ayudaba a empatizar con todos. Y yo, para mí, la clave era el dedicarle todos los días, le dedicaba tiempo a todo el mundo. Todos los días me sentaba, aunque fuese 5 o 10 minutos con cada persona, para ayudarle con lo que tenían que hacer, para saber cuáles eran sus preocupaciones. Al final, ya cuando estás en ese escalafón, cuando eres un manager, no se te va a exigir el cumplimiento de una entrega particular. Normalmente no es eso. Es ser capaz de gestionar a que esas personas hagan el trabajo con tus indicaciones, porque al final tú vas a tener que gestionar 50 proyectos a la vez y tú no puedes estar haciendo todos. Tú tienes que asegurarte de que ellos tienen las pautas correctas y demás. Muy bien. Joder. Difícil, ¿eh? Sí. Difícil, tío. Tú que has trabajado con empresas del IBEX 35 y te has metido hasta la cocina, algo que se pueda contar, ¿qué ha sido lo más loco que has visto y que se pueda contar? Hay que partir de la base que el IBEX 35 y las empresas medianas españolas tienen un equipo de tesorería bastante buenos comparado con lo que podríamos ver en el extranjero, partiendo de esa base. Ahora, yo recuerdo una empresa bastante potente que tenía un negocio, bueno, había realizado un proyecto para vender su principal producto, su principal mercancía a Dubái, un proyecto de 1.000 millones de dólares para 10 años. Claro, nosotros ayudamos mucho a las empresas en la gestión del tipo de cambio. Si lo sabéis, el eurodólar estaba hace un año en la paridad, 1 euro por dólar, y ahora está casi en 1,20. ¿Qué pasa? Ellos tenían el presupuesto en 1,10. Es decir, si ellos tenían pensado vender los dólares
a 1.000 millones de dólares, al principio esos 1.000 millones de dólares eran 1.000 millones de euros, si se te va a 1,20 ya no son 1.000 millones de euros, son 800 o 700 millones de euros. O sea, el proyecto empezaba ya quebrado y no habían empezado a vender el producto y ya estaban muertos, por decirlo de alguna manera. Y era un proyecto muy, muy, muy grande. Entonces yo me ponía en la piel de ellos y decía, jo, Pero es no, que... bueno, entiendo que sí, pero serán carísimos. Supongo que habrá seguros de tipo de cambio y que están Claro, para eso. Lo que aquí pasa es que, claro, que nosotros... te cubran 1.000 millones. Claro, no, aquí nosotros trabajamos con todo tipo de derivados, bueno, de todo tipo de cambio, que son TARS, acumuladores y demás. Pero claro, al final el seguro de cambio cotiza a lo que cotiza. Ahora mismo un seguro de cambio a 10 años puede estar en 1,40. Si tu presupuesto está en 1,10, estás muerto. Porque ya no eran... Si 1.000 millones no son de dólares, no son 1.000 millones de euros. Es que a lo mejor son 600. O sea, no te salen las cuentas Buah. por ningún ¿Y lado. cómo se resolvió el problema? Pues el trabajo se tuvo que parar. ¿Sí? Se tuvo que parar porque en ese momento dijimos, ahora mismo esto no es... Por favor, dime que no fue una empresa pública, por favor. No fue pública. No fue pública porque si no... Dime que no fue Sí, Renfe, tío. si fuese pública se hubiese hecho con pérdidas. Sí, bueno, se hubiera hecho, seguro, Se hubiese 100%. hecho con pérdidas. Joder, macho. Vale, pasas un año en EY Mm, y te llega la oportunidad de Revolut, vas tú a buscarla, eso se No. puede contar. Sí, me llegó la oportunidad. Es que, como te decía fuera de cámaras, es que aquí el futuro siempre es incierto. Yo, en mi estancia en Madrid, habré aplicado fácilmente a unas 200, 300, 400 empresas sin exagerar. Eran hacer currículums continuamente adaptados a la empresa y ninguna de las currículums que yo envié sirvió para que me cogieran. Y las 3 empresas en las que he estado ha sido porque ellos me han llamado. O sea, yo ya sé que si en el futuro quiero cambiar de empresa, yo no tengo que hacer nada, es simplemente esperar Vivir. a que llegue. Joder. Nada, eso llegó aproximadamente en septiembre-octubre. Y yo en aquel entonces estaba muy, muy cómodo en Iguay. Muy cómodo, muy a gusto, muy bien valorado. Después de ser una manager con 24 años, es que no... ¿Cómo no vas a estar agradecido a tu jefe y a tu equipo? Pero claro, te llega una oferta de ese estilo. Al final, tener en cuenta que Revolut, para quien no lo sepa, al final es un banco digital. Es totalmente... Todos los trabajadores teletrabajamos de todas las partes del mundo. Entonces, claro, la posibilidad de volver a Murcia con un sueldo de Europa no está al alcance de cualquier empresa murciana. Entonces yo sabía que era una oportunidad de o lo hago ahora o no voy a poder volver en un futuro. Entonces, sin pensarlo y sin dudarlo, dije, esta es mi oportunidad. Muy bien. Vamos, que hay que volver a casa, chicos. Sí. Los que estéis escuchando el podcast, que lo sé, por ahí por Madrid o Barcelona, hay que volverse a Murcia, tío. Hay que Es hacer que Murcia grande. sí, no, es así. Cuando te vas es cuando empiezas a valorarlo. Y de hecho, la Yo cantidad... me tuve que ir a Australia para darme cuenta, pero sí. Bueno, yo más cerca, gracias a Dios más cerca, pero algo tiene Murcia que ya al final Madrid está lleno de gente de todas las provincias y precisamente son los murcianos los que siempre el fin de semana yo me vuelvo. El fin de semana me gustaría volver en un futuro a Murcia. A lo mejor otras provincias no se da tanto, Sí. pero los murcianos tenemos mucho arraigo Mucho arraigo, por tío. nuestra ciudad. Sí, yo creo que pasa con Murcia, con Sevilla, o sea, con el sur pasa más que con... Sí. Claro, lo entiendo también, porque hay que vivir en el norte. Claro. No, es broma, es broma. No me censuren. Todo tiene sus cosas buenas. Vale, ¿cómo te contactan? ¿Cómo fue el proceso de selección? Me hablaron por LinkedIn y O me sea, directamente Revolut te habló por LinkedIn. Sí. El señor Revolut. No, una chica de recursos humanos me habla, me presenta la oportunidad y me dijo que si estaba interesado en una primera entrevista. Obviamente va a ser todo online, lo cual, la verdad que para el que esté trabajando, uno sabe las dificultades que tienes si quieres hacer una entrevista, si es online es mucho más cómodo. Entonces el proceso de selección fue muy largo. Muy largo porque empezamos una entrevista primero con recursos humanos más genérica, después un examen, después... ¿Un examen de qué? Ahora voy un poco más Vale. más en detalle en cada uno. Después tenemos otra entrevista con lo que se llama un bar racer. Una entrevista con técnica de un típico consultoría estratégica, luego un bar racer y después con el socio. O sea, 5. 5 horas de selección, eso 1 mes y medio, y porque lo gestionan muy bien, porque la verdad que te dan el feedback muy rápido, a diferencia de otras empresas, pero lo gestionan bastante bien. Entonces, la primera entrevista fue la típica que te pueden hacer, cuáles son tus inquietudes, qué estás buscando,
¿Te preguntaron por rango salarial? Sí, la última. La última preguntaron por rango salarial y tengo que decir que yo estaba... pedí bastante más de lo que estaban dispuestos, Claro, pero bueno, esto siempre hay que hacerlo. pero añadiste la coletilla, ¿no? De yo 80.000 al año está bien, pero puedo reducir mi Pero salario. 20.000 también. Claro, Pero por lo menos a Murcia 20.000 pero también. me puedo adaptar. No, claro, eso es lo típico, ¿no? No vas a ser de primera, no te vas a descartar. Claro. No, ahí bastante bien la entrevista. De hecho, lo bueno es que una hora más tarde me dijeron, oye, has pasado. muy Lo bien. normal suele ser una semana. Sí. Y entonces me pasaron un examen que era de matemáticas y un test de Warteg, que es los típicos test de que te dicen, aquí tienes 4 figuritas, ¿cuál es la siguiente que casa con el patrón? Y yo ya soy un experto, yo voy a ir al programa del 1% de Antena 3 porque es que ya estoy harto de hacer todo este tipo de test y De demás. hecho, yo ni uno, tío. Pues para todo lo que son trabajos en Madrid, sobre todo si entras de junior, son típicos procesos. Sí, que te los preparas, o sea, habrá Sí, 1000 páginas web para preparártelo, efectivamente, ¿no? son 2-3 días sin parar a hacer test y ya Vale. va volando. Vale, ¿y la parte de matemáticas te pareció que jodía o...? Ahí me costó menos. Yo es que tengo que decir que tengo menos visión espacial, que es lo que se requiere para los otros test, pero es verdad que tengo bastante agilidad a nivel de materias, entonces me pareció bastante Muy bueno. sencillo, pero bueno, depende de la persona. La prueba, 2x2. No. Al final son a lo mejor 20 o 30 preguntas y lo que se hace es que te dan muy poco tiempo. Es decir, lo normal es que no te dé tiempo a responder todas, pero porque lo que no quieren es que cojas la calculadora, que es lo que se busca es más que seas muy ágil. Exacto. Vale, esa fue la segunda prueba de Revolut. ¿La tercera? Esta fue la complicada. Esta fue la que yo dije, aquí no he pasado ni de broma. Era típica consultoría estratégica que tú puedes pensar en McKinsey, Boston Consulting, que dices, caso práctico, 1-1 con tu entrevistadora, todo en inglés, está claro, y te hacen un statement, una pregunta, un enunciado, y ya te dejan a ti. Esas me encantan, Puede tío. ser, por ejemplo, de un producto que vamos a lanzar un nuevo producto y queremos que alcanzar X ventas. Puede ser, queremos reducir costes, queremos mejorar un proceso. La mía fue por esta rama. Queremos mejorar un proceso interno de la empresa. Y entonces tú ya tienes que preguntar de todo. O sea, tienes que ser... ¿Cuánto tiempo fue? 45 minutos. En 45 minutos y tienes libertad para reventar la pregunta. Claro. Así se busca eso, de hecho. Claro, lo que buscan es, porque tú al final en tu día en el trabajo, lo normal es que la cantidad de procesos en los que tú estás metido, que tú no sepas lo que estás haciendo o que lo que te están presentando de cero, porque al final Revolut, el montar un banco de cero, es que eso muy pocas personas han estado ahí, porque lo normal es un Santander, un BVA, ya está todo montado. Y que es muy complejo, tenéis muchísimos productos. Efectivamente. O sea, sí, que vamos, a nivel de operativa, no me quiero imaginar. La cantidad de trabajo que hay es bastante grande. ¿Cuántos sois? O sea, ¿sabéis el número de empleados? ¿Cuántos Pues yo me parece que soy el empleado número 78.000 o 80 y pico mil. No sé decir, pero por 2 ahí veces va. en mi pueblo, ¿eh? 2 veces en mi pueblo, trabajando ahí en Revolut, tío. Pues Qué sí. bárbaro, tío. Y entonces, aquí lo que se busca es eso, que tú seas capaz de preguntar sin parar y de preguntar las cosas concretas y ser capaz de desgranar, esto es un consejo, un problema grande en varios pequeños, en muchas tareas pequeñas. Y al final, lo que diferencia también a Revolut de los demás es que por tema de cultura y demás se centran mucho en los KPIs. Es decir, no quieren que tú digas preguntas muy generales. Quieren que tú identifiques cuál es el KPI, cuál es el principal indicador que hay que medir aquí y ser capaz de ir hacia ese indicador. Vale, qué bueno. Sí. O sea, yo preguntas de estas loquísimas había oído de todo, pero la que más me gustó fue una que le preguntaron a un amigo en un proceso de selección. No me acuerdo si fue McKinsey o no me acuerdo. O JP Morgan o alguna de estas. Que fue, ¿cuántas tarjetas hay en el mundo? Desarrolla. O sea, ¿cuántas tarjetas hay en el mundo? Claro. ¿De qué tarjetas hablamos? ¿Tarjetas postales? El entrevistador tampoco lo sabe. Ni le interesa. Ni le interesa la tarjetas respuesta. Tarjetas de presentación, tarjetas SIM, teniendo en cuenta que la media de cada persona, tal, no sé qué, pum. Es esos principales errores que cometes en los primeros procesos de selección que haces cuando eres junior,
es que a lo mejor te tiras, a lo mejor 2 o 3 minutos te vas pensando en, oye, son 80.000, 80.000, ¿no? Que no le interesa ni lo va a comprobar. ¿Te O sea, lo imaginas? que... Te tira un número, 37.000 millones. Claro, o sea, eso es ridículo hacer eso, pero al final lo que buscan es, oye, ¿cuál es tu proceso de pensamiento? Exacto. Es ir llevando de un dato grande, a lo mejor vamos a ir declarando en pequeños que puedan, que tengan sentido, al Muy final es bien. lo que buscan. Esa fue la tercera entrevista. La cuarta, Sí, ahí pasé a la cuarta, que es lo que se llama un bar racer. Yo esto no lo había escuchado nunca. Al final es un elevador del nivel. Es decir, lo que quieren es que el nuevo trabajador de Revolut sea mejor que la media de los que están. Es decir, para que continuamente se vaya nutriendo de mejor personal, de gente más cualificada y demás. Entonces aquí lo que hacen es, cogen tu currículum y te hacen un análisis, una due diligence de arriba a abajo. Es que no dejan nada, es que no te escapas, no te escapas porque cogen, sobre todo la parte a nivel profesional, no les interesa la parte académica. Y todo lo que tú hayas puesto, te lo van a preguntar. Y tú tienes que ser capaz de demostrar todo lo que tú pones y sobre todo, como yo te he dicho antes, todo cuantificable. Si tú has dicho en tu currículum, yo elaboré un mapa de riesgos para una empresa, ¿vale? Pues manteniendo la confidencialidad, yo quiero que me digas, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué KPIs tenías? ¿Qué conseguiste? Porque a mí no me interesa que digas aumenté los ingresos. Oye, ¿cuánto aumentaste esos ingresos? ¿Cuál era el objetivo de ingresos? ¿Cuál era tu approach y tu seguimiento para conseguir eso? Entonces, al final es esa cultura que tienen de pensar en el proceso, de pensar en los indicadores y todo cuantificable, llevarlo a todos los ámbitos. me parece buenísima. Pero eso fue también entrevista one Sí, to one. sí. Esto, de hecho, es que lo bueno de estas entrevistas es que era alguien te entrevista a alguien de tu equipo, pero de tu equipo de otro país. Por ejemplo, en mi caso fue un hombre que está en Singapur. Entonces, claro, yo la entrevista la hice a las 6 de la mañana porque una cosa muy buena que tiene es que te ponen un calendario y tú puedes coger la hora que quieras. Puede ser a las 7 de la mañana y te entrevistas con el de Singapur o a las 12 de la noche y te entrevistas con el de Los Ángeles. Vale. Entonces, claro, yo de buena mañana tenía que me desperté a las 5 Claro, para ser capaz repasar. de eso. Y entonces es la cultura. La cultura es el principal diferencial. Tías, tío. Hostia, me parece buenísima, ¿eh? Sí, no, Me es parece muy bueno. buenísima. Son muy buenos. Muy buena, claro. Así están que no paran de sacar procesos de selección, si para cubrirlo, tío, con Claro, o tanta sea, prueba. el crecimiento está siendo salvaje. Claro. ¿Y la quinta entrevista? La quinta entrevista fue con el socio del equipo. Al final también todo en inglés. Y era parecida a la última del Bar Racer, pero al final el socio busca algo más emocional, más cercano. Entonces quería saber qué has hecho. Entonces al final tú te lo preparabas todo bien para ser capaz de... ¿Tu jefe de equipo era español o...? No, en este caso es alemán. Está en Alemán? Múnich. Buah, chaval. Ponte a explicarle al alemán. Claro, entonces tenías que ser capaz de explicarle cuál era tu perfil, tu background. También todo muy cuantificable, que es lo que viene. Todo cuantificable, no dejes cosas al aire. Pero en mi caso, la verdad que le causé muy buena impresión, porque al final venía tanto un manager de Guay, vende mucho, Claro. y también tenía experiencia asesorando a banca. Entonces tenía conocimientos a nivel regulatorios de bancos muy potentes también. Muy bueno. Entonces eso hizo que a los 5 minutos dijo, entrevista fuera. Entonces ¿Sí? dije, o la he cagado o ha ido muy bien. O sea, fue rápido. Y entonces en este caso ha caído muy bien porque me hicieron la oferta. ¿Te preparaste algo o hubo algo fuera de guión o...? Esto, que quede claro, una entrevista de trabajo es un trabajo en sí. O sea, eso que nadie... Uno de los principales errores que cometía yo al principio era que yo iba a las entrevistas e iba como vengo al podcast. Aquí como me creo que voy a echar el rato. Y no. Es un trabajo. O sea, para cada entrevista, lo bueno que también tienen Revolut es que antes de cada entrevista te reúnes con recursos humanos y te dan una ayuda para que te prepares la entrevista. Te dicen por dónde van a ir los tiros de, oye, yo me la prepararía así, o de esta manera, o de esta otra. Entonces, yo, una vez terminé el proceso, cogí mis apuntes, tenía 35 folios de apuntes para prepararme todas las entrevistas. O sea, al final te estudias todo, desde qué hace la empresa, qué productos tiene, hasta, sobre todo la parte de la parte de consultoría estratégica. Vamos, es que una disertación entera de todo tipo de preguntas que puedes hacer. Al final te lo preparas al máximo. Típica pregunta que yo no me preparo. O sea, yo no he hecho muchas entrevistas, pero la típica que no me preparaba nunca y que quedas como el ojete, y ahora que me toca a mí contratar y tal, es
¿conoces la empresa? Y yo, con todos mis pantalones bien anchos, le digo, pues no, he visto el proceso de selección Claro, en sí, 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 LinkedIn y he sí. aplicado. No, hombre, ¿cómo dices eso? Claro, de hecho es que es un error garrafal al principio cuando empiezas a aplicar a todo, cuando Claro. terminas el máster, empiezas a aplicar a todo, que te llaman y dices, no sé ni de lo que me están Ya, llamando. esa es ¿Cuál es otra, la tío. empresa que me está llamando? Pues claro, aquí hay mucha gente que ni se abre la página web de la empresa. O sea, eso es mejor no presentarte al proceso Sí, porque al final le vas a causar una impresión tan mala que es ya, que no te van a llamar nunca. totalmente, totalmente. Vale, llevas poco tiempo en Revolut. Explícanos, por favor, qué haces y cómo es tu día a día. Vale, yo estoy y en mi puesto técnico se llama Operations Manager, ¿vale? En el equipo de inversión. Entonces, ¿un Operations Manager qué hace? Vale, en este caso, digamos que yo estoy 70% de mi tiempo ayudando al equipo a la parte de la inversión y un 30% en el apartado de gestionar procesos del banco. Entonces, en el equipo de inversión, nosotros no hacemos banca de inversión, no hacemos M&A, no hacemos private equity ni nada. Al final eso lo que hacemos es invertimos en productos muy conservadores, la liquidez del banco, el excedente que puedes tener, vale, es caja que tienes a un año, no la vas a necesitar. Vale, pues ¿qué productos puedo tener yo? Bonos, depósitos, que me van a dar algo de rendimiento, pero sobre todo que van a ser de una calidad tan alta que no me va a disparar ningún indicador de riesgo dentro del banco. Entonces, digamos que ahí eso es a lo que me dedico la gran parte de mi tiempo, pero también como persona de operaciones, lo que te encargas es de montar el banco en sí. Digamos, vamos a suponer que queremos, no es el caso, empezar a dar una hipoteca. Oye, ¿cómo se hacen hipotecas? Porque a lo mejor puede parecer algo muy, muy, muy fácil, pero tienes un proceso interno de cumplimiento regulatorio. Tienes que cumplir con el Banco Central en este aspecto y en este otro. Resulta que quieres empezar a realizar un nuevo producto, que quieres empezar a invertir en algo. Oye, pues tienes una serie de governance, de procedimientos internos y externos. Al final es un trabajo muy de lo que se llama project manager. Eso es. Porque al final, yo no sé de legal, yo no sé de compliance, yo no sé de otras muchas cosas. Lo que yo me encargo es, vale, soy capaz de desgranar cuál es el problema en muchos problemas pequeñitos y aquí yo necesito confirmación del equipo de legal. Pues hablo con los abogados de la empresa. Exacto. Aquí con el de protección de datos. O sea, aquí Efectivamente, con no sé qué. Vale. efectivamente. Entonces, Muy al bueno. final, esto es a lo que me dedico. ¿Y qué te gusta más? ¿La parte de La inversión? parte de inversión es la que mola más, porque al final estás más cerca del mercado, estás continuamente viendo la pantallita. ¿Cómo sube y cómo baja? Sí, bueno, al final, aquí, aunque son cosas de muy corto plazo, al final buscas también oportunidades para invertir, realizas presentaciones O y sea, a personas altas de la empresa. ¿y la liquidez esta con la que inviertes se mete en todo tipo de producto financiero? O sea, esta pregunta ya es muy friki, pero me refiero, entiendo de criptomonedas, ¿no? Por No, descartarlo, está claro que pero no. ¿es todo a variable? ¿Son depósitos? ¿Son No, bonos? ¿Un pues poco de es todo? que depende mucho, pero ¿Indexados? tú, no, claro, o sea, no puedes invertir, por ejemplo, en el SP500. ¿Por qué? Porque al final tú esto lo liga mucho con mi primera etapa en enfoque, em, tú tienes que cumplir con una serie de riesgos de tipo de interés, de liquidez, de que si se mueven los mercados o la curva de tipos en un 1%, no se me puede disparar mi beneficio para arriba o para abajo. Entonces yo no puedo invertir en SP500 porque no es de alta calidad, se dice. Sí, Aunque a lo mejor pueda, desde un punto de vista, sí, aconsejar a tu amigo, sí. no es un producto para un banco de alta calidad. Entonces, al final, los productos que se dicen de high quality liquid assets, o sea, de productos de alta calidad, eh, son eso, bonos, dependiendo del emisor. Al final buscas, Bonos del Estado, de bonos efectivamente, alemanes, que te efectivamente. dan el 0,1. Pues Claro, bueno, entonces buscas lo que se llaman un spread, un diferencial sobre el Euribor, sobre la curva libre de riesgo. Entonces dices, vale, pues voy a intentar ir a este tenor, voy a intentar ir 20 puntos por encima, 30 puntos por encima. Vas ahí negociando con el broker si muy son bueno. 21 o 22. Eso Y, es. y eso, y a nivel de operativa, en plan, ¿cómo o sea, ¿tenéis un broker? En plan, Claro, sí, sí, o sea, sí. porque Tenemos varios brokers. Revolut es un broker para mí que meto 1.000 euros, pero Claro. cuando tienes 1.000 millones o 100 millones, Claro, o sea, nosotros nos tenemos varios brokers y en ese caso te suelen llegar las oportunidades, te dice, ah, hay ostras, X estado, X municipio, X provincia,
o X empresa necesita financiación. Entonces, resulta este día, el próximo martes a las 11, hay una subasta. Entonces, tú haces análisis interno, haces toda la parte de burocracia, tramitación, y entonces tú, 15-20 minutos antes, dices, vale, ¿cuándo está la curva? Y entonces yo hago mis cálculos en Bloomberg con el resto del equipo y decimos, vale, vamos a apostar, perdón, no, vamos a ir a la subasta con un 2,30, o un 2,30%, o un 2,40%. Y entonces le mandas la oferta y a la hora, 2 horas, te dice, hemos ganado o hemos perdido. Buah, qué buena. Pues no lo sabía que funcionaba así. Sí, esto porque es lo que se llama mercado primario. Hay otros Claro. mercados. Aquí está el primario en el que es la primera vez que van a emitir. Es decir, imagínate Mercadona va a hacer una emisión de deuda. La primera deuda va a un banco. Ese es mercado primario. Ahora, luego cuando el banco tiene esa deuda y la vende en Santander, Horizonte, súper conservador, entonces en ese caso ya es mercado secundario. Eso es. ¿Vale? Entonces también acudimos al secundario muchas veces, pero no suele ser para nosotros, tan atractivo. Bueno, ahí nos salen menos oportunidades. Vale, pues muy interesante, la verdad. ¿Cómo es tu jornada en Revolut? ¿Qué horario Sí. tienes? Ya nos has dicho que teletrabajas, que trabajas con equipo internacional Sí, todo el día sí, hablando sí. en inglés. Sí, sí, claro. Ahí lo bueno es eso, que el inglés ya no se te puede oxidar porque estás todo el día con él. La jornada del día a día, a diferencia de lo que tenía en consultoría, aquí es de 9 a 6, todos los días. Y lo bueno es que tienes muchísima flexibilidad. Es decir, aquí vuelvo a lo mismo, te miden por KPIs, te miden por objetivos, no miden las horas que has estado trabajando. Entonces, hay días que vas a estar trabajando horas de más, otros que vas a estar trabajando horas de menos. ¿Por qué? Porque al final lo que quieren es los objetivos del trimestre, ¿los has cumplido o no? Claro. Eso es lo importante. Y Entonces, te evalúan trimestralmente. sí, trimestralmente tienes tus evaluaciones y yo creo que es algo bastante, bastante bueno porque es la única forma en la que un 100% de trabajo puede funcionar. Y estar calentando la silla, Sí, tío, eso es un atraso. claro, no tiene ningún tipo de sentido para una empresa como puede ser Revolut. Entonces, al final, tenemos muchísimas reuniones, muchísimas, pero son reuniones muy cortas, suelen ser máximo 15 minutos. Pero a ver, explícame eso. Eso, el máximo es porque se fija el hueco en 15 minutos. Sí, sí, sí. Te ponen en tu calendario 15 minutos. Puede ser alguna que se vaya a media hora. Por ejemplo, hay una reunión semanal que nos reunimos todo el equipo de tesorería, que Y se va una hora. a media hora. Y a lo mejor No, si estáis ahí en la reunión esa, 60 personas. claro, a lo mejor ahí puede ser de una hora, pero porque estamos muchísimos y es para que todos los equipos de Revolut Europa, de tesorería, pues pongamos las bases. Pero el resto son 15 minutos de, oye, ¿qué es lo que tenemos que medir o qué es lo que necesitamos? Necesitamos esta información. 10 minutos, te explico el contexto, me das la información a otra cosa. O sea, es algo muy ágil, ¿no? Muy ágil. No se prima mucho la productividad, no se quieren pérdidas de tiempo, quieren eficientar todo al máximo. Eso Y me parece tío. me parece lo más sensato. Mira, a mí me pasa justo lo contrario. Yo soy el hater de las reuniones, yo también teletrabajo y cuando mi jefe me pilla por banda y me clava una reunión que es para media hora y se va a hora 45, yo digo, No, tío, hablando del sexo de Los Ángeles, ¿sabes? no, Porque te entiendo porque yo también he tenido eso. He tenido eso y yo lo mato, yo se lo digo, tío, antes de la reunión quiero que me pases de lo que vamos a hablar, para ir ya al Sí, grano, porque es sí, que si no... yo he estado en reuniones en las que a lo mejor era media hora la reunión, oye, vamos a escribir un correo electrónico. Digo, o sea, esto aquí en Revolut es algo impensable. Impensable porque, como tienes muchas reuniones de 15 minutos, muchas veces entre reunión y reunión tienes 10 minutos libres, que es a lo mejor el tiempo que tienes para trabajar. Entonces, a lo mejor tú cuando estaba mejor en otras empresas, una entrevista era, o una reunión era a las 11, a las 11 menos 10 ya te vas preparando, coges tu botella de agua, vas estirándote. Y aquí es todo lo contrario. Aquí es, tengo 10 minutos, hay que aprovecharlo al máximo porque ese es el tiempo que tengo para resolver el problema. Bueno, pues la siguiente pregunta era cómo era la cultura interna de una empresa que tiene 78.000 empleados, pero ya me la has respondido. Pues sí, es que está muy orientada, personal de muchísima cualificación. O sea, gente de los mejores perfiles que he visto en mi carrera aquí, y solo llevo un poquito más de un mes, unos 2 meses, y es productividad, KPIs, todo cuantificable y eficientar toda la estructura al máximo. Muy bueno. Vale, pues por ir acabando, ¿cómo ves el sector y el trabajo en finanzas de aquí a 5 o 10 años? Uf, pues al final, no sé yo si soy el más indicado para responder esa pregunta, pero bueno, al final vamos a tirarnos un triple. Yo creo que la inteligencia artificial va a seguir
su camino va a seguir haciendo mucho daño a las posiciones probablemente más junior. O sea, a lo mejor esto es un lado pesimista. Porque al final un junior suele estar muy enfocado en picar datos. Y creo que las posiciones que se centren más en la gestión de personas, gestión de proyectos, ámbito comercial, que son a lo mejor manager para arriba, que esos son los que menos lo van a sufrir. Entonces, al final, no sé, creo que todo lo que tenga que ver con M&A, realizar un modelo el mejor modelo, no tiene ningún tipo de sentido. Está muerto. Está muerto porque eso una inteligencia artificial te lo va a hacer. ¿Un consejo que le darías a alguien de ADE que nos esté escuchando y que diga, ¡buah, me encantaría trabajar en finanzas, pero estoy en la Universidad de Murcia? Pues a ver, el consejo que yo siempre doy a la gente es que para mí tiene que haber solo dos tipos de personas, de estudiantes. Uno es el que va al 9 o 10 porque tiene aptitudes, tiene constancia y puede sacar un 9 o 10, lo cual es algo muy útil para luego poder conseguir y acceder a otros puestos. Y si no eres de 9 o 10, creo que lo más sensato es ser una persona de 7 que estudia mucho menos, pero ese extra de tiempo lo dedica a hacer otras cosas, a ampliar su red de contactos, a ampliar, a estudiar el CFA, a acudir a hacer cursos que sean prácticos, a acudir a eventos de networking. Es diferenciarte. Al final, lo decía Jaime en la última entrevista, en la última reunión. ¿Cuántos grados de ADE salen todos los años? 4.000. Es que tienes que diferenciarte. Siendo de la Universidad de Murcia, si tú quieres hacer un puesto de finanzas, es que tienes que diferenciarte. Está muerto. Si eres uno más. Totalmente, totalmente. Yo añadiría aprendería. O sea, Sí, aprender a automatizar cosas y añadiría, porque creo que dentro de 5 años el que no sepa IA va a ser como el que no sabía Excel, sí, ¿sabes? correcto. Sí, sí, Entonces, sí. pero bueno, muy bien. Pues nada, vamos a llegar ya a las preguntas del podcast, tío. Madre mía, Se ha pasado ya 1 hora, ¿eh? jolín, Sí, ya sí, se va sí. volando. ¿Qué es el éxito para José? ¿Y ha cambiado tu definición del éxito desde que terminaste la carrera? Pues, uf, madre mía. A ver, seguro que ha cambiado, no te sé decir cómo, pero al principio yo podía vincular el éxito al dinero, en la realidad. Y es a lo mejor lo que todo el mundo va buscando al principio. Pero creo que el éxito, una vez he estado fuera, he estado viviendo solo y demás, creo que el éxito es ser capaz de tener tiempo y dedicar tiempo a la gente que tú quieres, a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. Y al final, para tener ese tiempo, tienes que tener un trabajo y una dedicación que te permita dar ese fruto y ese tiempo a las personas que lo merecen. Totalmente, totalmente. Vale, pues vamos a hacer las preguntas rápidas. Una película que te haya marcado. No soy de cine, pero bueno, por dedicación a mi novia voy a decir Titanic. Buah. Una persona que admiras y por qué. Aparte de mi familia, que está claro, yo diría, voy a decir dos personas. Uno es tirando por la tierra Carlos Alcaraz, porque pese a ser el más grande, nunca olvida sus raíces, nunca olvida dónde viene, y creo que eso es clave. Y yo te voy a decir Francisco García Paramés, que no lo sepa, es gestor de un fondo de inversión que se llama Cobas, y ha sido el que ha traído la inversión en valor en España, y creo que ha sacado muchas personas de la clase media, y es uno de los motivos por los que yo estoy aquí hoy. Muy bueno, muy bueno. No lo conocía. Una canción que no puedes dejar de escuchar. La promesa. Y quien quiera entender, que entienda. Muy bien. Un lugar que siempre te inspira. Pues en Madrid me encantaba el Retiro. Se me tiraba ahí las tardes que podía, me encantaba. Y en Murcia te diría, no sé, la huerta de Murcia en general. Muy bien. ¿Y a quién nominarías como próximo invitado al podcast? Pues nominaría a Jaime Ortiz. Es una persona, aparte de ser mi hermano, es entrenador personal, es nutricionista, ingeniero informático, modelo, ha hecho de todo. Es una persona, Vaya currículum. tío. una persona que su día tiene 30 horas, ha nacido con esa virtud de que tiene más horas su día que el resto, entonces le da tiempo a hacer de todo. Una persona con una mentalidad muy, muy, muy buena y que toda persona que se junta a él sale reforzada por 10. Así bien, que muy creo bien. que puede ser muy
Muy útil traerlo. Pues nada, ya sabes, estás invitadísimo. Pues nada, vamos a acabar. Muchísimas muchas gracias por a ti por venir, tío. invitarme. Muchísimas gracias, tío. Y la verdad que mola ver a gente joven, tío, empujando, que yo ya parece que soy un viejo, Luis. Pero No, un chavalín, Joder, un chavalín. Pero un chaval de 24, 25 años que tenga ya ese recorrido y que, joder, que al final estás currando en una de las empresas más tochas de Europa y que estás aquí en Murcia, ¿sabes? O sea, que se puede, chavales, que se puede, hay que ponerse las pilas. Universidad de Murcia. Ahí, todos Universidad lados. de Murcia, tío. Rector, patrocíname. Sí. Muy bien, pues muchas Bueno, gracias. muchas gracias tío. a ti. Nos vemos Hasta en la luego. cárcel. Pues nada, Luis.